El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que Cuba debería alcanzar un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde. El mandatario estadounidense acusa a Cuba de haber proporcionado a Venezuela servicios de seguridad a cambio de grandes cantidades de petróleo y dinero de los que, según afirmó, la isla ha dependido durante años. El líder estadounidense ha anunciado además que a partir del domingo dejará de enviarse petróleo y recursos financieros venezolanos a La Habana, cumpliendo así sus anteriores amenazas de bloquear el suministro de crudo a Cuba. Las acusaciones provocaron una respuesta inmediata del gobierno cubano, que negó haber cometido irregularidades y defendió su derecho a mantener relaciones comerciales con cualquier país. El ministro de Relaciones Exteriores asegura que Cuba no aceptará presiones ni amenazas de intervención militar para definir sus vínculos comerciales. Venezuela ha liberado este jueves a figuras destacadas de la oposición en lo que el gobierno chavista ha calificado como un gesto para buscar la paz. La medida se produce menos de una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturasen a Nicolás Maduro e incluye por el momento a 5 españoles, 2 ciudadanos vascos, 2 periodistas y la activista y jurista hispano-venezolana Rocío San Miguel. El presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado flores al nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez, asegurando que han sido fantásticos y le han dado a Estados Unidos todo lo que quería. Entre los opositores de peso liberados se encuentra Biagio Pileri, que formó parte de la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, así como el excandidato presidencial Enrique Márquez. Bolivariano junto a las instituciones del Estado. Entre diciembre y enero, antes de la caída de Maduro, ya se habían liberado más de 200 presos políticos de las cárceles venezolanas, denunciadas por tratos inhumanos, torturas y retenciones ilegales. Estados Unidos intercepta a otro petrolero en el Caribe. El barco Olina, perteneciente a la llamada Flota Fantasma que transporta crudo sancionado, es el 5º petrolero incautado por las fuerzas estadounidenses como parte de los esfuerzos de la administración Trump de controlar la distribución del petróleo de Venezuela a nivel mundial tras la destitución del presidente Nicolás Maduro. El buque petrolero Olina ha sido acusado de intentar evadir el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos para impedir que los buques sancionados entren o salgan de Venezuela. Trump ha declarado que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus amenazas sobre la anexión de Groenlandia al afirmar que su administración actuará les guste o no. El mandatario sostuvo que si Estados Unidos no hace algo, China o Rusia ocuparán la isla. Are you thinking of giving people in Greenland to get them on board with a possible U.S. takeover? I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? Trump cita regularmente los intereses en materia de seguridad nacional como motivo de su plan con respecto a Groenlandia. Tras los recientes ataques de Estados Unidos a Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro, ha aumentado la preocupación por lo que Washington pudiera estar planeando para el territorio autónomo de Dinamarca. Rusia atacó durante la noche 20 localidades ucranianas con 154 drones, causando la muerte de al menos 4 personas y heridas a otras 20 en las provincias de Kharkov y Jersón. El ataque ruso afectó a las infraestructuras críticas en diversas zonas. La región de Zaporilla y sus alrededores se quedaron completamente sin electricidad durante la noche del 11 de enero. Los cortes de electricidad también provocaron interrupciones temporales en el suministro de agua en varias regiones. Según las autoridades locales, las fuerzas rusas lanzaron 821 ataques contra 27 asentamientos de la región de Zaporilla en las últimas 24 horas. Los ataques se producen en un momento en que Ucrania se enfrenta a temperaturas bajo cero. El presidente Volodymyr Zelensky subrayó que los ataques de Rusia no tienen ninguna justificación militar y los calificó de terrorismo contra la población civil.
Una mayoría cualificada de Estados miembros dio luz verde el viernes al acuerdo comercial con Mercosur. La votación pone fin a más de 2 décadas de difíciles negociaciones entre la Unión Europea y un grupo de países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como a años de división interna en la Unión Europea. Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda votaron en contra, mientras que Bélgica se abstuvo. Los detractores del acuerdo advirtieron que este expondría a los agricultores de la Unión Europea a la competencia desleal de las importaciones agrícolas latinoamericanas. En los últimos meses, la Comisión ha añadido concesiones destinadas a apaciguar a los agricultores y a asegurarse el apoyo crucial de Italia, entre ellas el acceso anticipado a 45.000 millones de euros de los fondos de la política agraria común a partir de 2028 y la congelación del impuesto fronterizo sobre el carbono de la Unión Europea para los fertilizantes. La votación del viernes abre el camino para que la Unión Europea firme el acuerdo y se espera que el presidente de la Comisión viaje pronto a Latinoamérica. Sin embargo, el procedimiento de conclusión de la Unión Europea también requiere el consentimiento del Parlamento Europeo. En plena represión de las protestas, Irán ha advertido a Estados Unidos e Israel de represalias ante cualquier intervención, después de que Donald Trump afirmara que Washington podría actuar para proteger a los manifestantes. که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود. Irán supera ya las 2 semanas de protestas que continúan este domingo pese al bloqueo total de Internet. Según organizaciones de derechos humanos, más de 200 personas han muerto y 2.600 han sido detenidas. El jefe de la Policía Nacional confirmó la detención de varias figuras clave, sin dar más detalles. Las protestas en todo Irán se han intensificado esta semana, impulsadas en gran parte por un llamamiento del príncipe heredero exiliado, Reza Pahlavi, que instó a los iraníes a salir a las calles. A pesar del bloqueo de Internet y del aumento del número de víctimas, miles de personas se manifestaron en distintas ciudades del país este fin de semana, desafiando la represión de las autoridades. Reza Pahlavi nació en 1960 y su llegada al mundo fue celebrada como un acontecimiento nacional, al tratarse del heredero al trono de Irán. En 1978 abandonó el país para formarse como piloto en Estados Unidos. Un año después, su padre, el Shah de Irán, huyó del país en medio de protestas masivas que desembocaron en la Revolución Islámica y el fin de la monarquía. Tras la muerte del Shah, Reza Pahlavi asumió simbólicamente su papel como heredero, pero nunca regresó a Irán y ha vivido desde entonces en el exilio. Con el paso de los años, se ha mantenido activo como opositor al régimen, defendiendo una transición democrática y un referéndum para que los iraníes decidan su futuro político. Hoy, su figura vuelve a emerger como uno de los principales referentes de la oposición. Miles de manifestantes se dieron cita en las principales ciudades europeas para mostrar su apoyo a la reciente oleada de protestas en Irán, después de que el país se viera afectado por un estricto bloqueo de las telecomunicaciones. En La Haya, cientos de personas se congregaron en la explanada de Malieveld para manifestarse contra el gobierno teocrático de Teherán. En Berlín, la gente se reunió para mostrar su solidaridad con el pueblo iraní y le instó a seguir luchando por sus derechos. El apoyo a los manifestantes ha sido abundante en Europa, tanto entre la población como entre los legisladores. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su pleno apoyo a los participantes en las protestas y condenó a Teherán por el uso de la violencia para sofocar los disturbios. Las protestas en Irán comenzaron hace 2 semanas en respuesta a la delicada situación económica en el país, con una inflación que supera el 40% y que afecta directamente a los precios de los alimentos.
El Ministerio de Defensa sirio ha anunciado un alto el fuego en 3 distritos de Alepo en la madrugada de este viernes. Esto podría poner fin a los combates que se han producido durante días entre el gobierno central y las fuerzas democráticas kurdas. El ejército sirio lanzó intensos ataques de artillería contra posiciones kurdas en el norte de Alepo este jueves. El Ministerio de Defensa dio a los grupos armados un plazo de 6 horas para abandonar las zonas en disputa, así como a los civiles. Ambas partes se acusan de iniciar los combates mientras intentan aplicar un acuerdo destinado a integrar a la administración y al ejército kurdos en el nuevo gobierno del país, tras la caída de la dictadura de los al-Assad. Más de 140.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a los combates que estallaron el pasado martes. Las autoridades sirias afirman que al menos 7 civiles han perdido la vida. El conflicto supone un desafío para el presidente sirio interino, Ahmed al-Shara, que prometió reunificar el país tras 14 años de guerra civil. La presidenta de la Comisión Europea se ha comprometido a que la Unión Europea prestará el máximo apoyo a la recuperación y reconstrucción de Siria. Ursula von der Leyen, junto con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se lo comunicó el viernes al presidente sirio Ahmed al-Shara. We want to strengthen our engagement with financial support of around 620 million euros for this year and for the next year. This financial support will include humanitarian aid, of course, but also early recovery support and bilateral support among us. Siria está intentando trazar un nuevo rumbo tras años de guerra que comenzaron con la violenta represión de Bashar al-Assad de las manifestaciones a favor de la democracia en 2011. La Unión Europea levantó por completo las sanciones económicas contra Siria en mayo de 2025, tras suspender inicialmente las sanciones más importantes en febrero. Las sanciones se habían impuesto en 2011.